Vamos a estimar ahora los flujos de caja relevantes de la empresa hipotética que estamos analizando. En particular, vamos a calcular el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista. El flujo de caja del libre representa el flujo disponible para la empresa después de haber realizado todas las inversiones necesarias. Hay varias formas de calcular el flujo de caja libre. Presentaremos una que consideramos la más ilustrativa de todas. Este flujo de caja libre se define como la utilidad operativa después de impuestos, que es NOPAT, por su acrónimo en inglés Net Operating Profit After Taxes, menos el cambio en el capital invertido. El capital invertido representa la inversión neta realizada por los proveedores de fondos. ¿Quiénes son los proveedores de fondos? Los acreedores, los bancos o los tenedores de bonos y los accionistas. Usualmente a esta inversión de los acreedores, la deuda, se le resta el efectivo de la compañía para hablar de la deuda neta. Y estos valores, puesto que la ecuación contable se sigue cumpliendo, deben ser iguales a dos cifras también relevantes que son el capital de trabajo neto y los activos fijos netos. Veamos. Calculemos primero el capital de trabajo operativo neto, que es básicamente las cuentas por cobrar más el inventario menos las cuentas por pagar y los otros pasivos de largo plazo. Este es el capital de trabajo neto operativo. A eso le sumamos los activos fijos, que son la suma entre entre las inversiones de largo plazo y los activos fijos netos. Sumamos estos valores y encontramos el capital invertido. Una cifra muy importante, como lo decíamos antes. Comprobemos que la ecuación contable se sigue cumpliendo aún después de esta transformación. Calculamos la deuda bruta, llamémoslo así, sin descontarle el efectivo, y a renglón seguido descontamos el efectivo. Cuando el efectivo de la empresa es muy grande, podemos incluso llegar al hecho de que la deuda neta es negativa. No es este el caso. Traemos también la cuenta patrimonial que tenemos aquí y sumamos estos dos valores y comprobamos que el capital invertido, ya sea que lo calculemos a través de la inversión en capital de trabajo y activos fijos, es similar al cálculo si lo realizamos sumando la deuda neta y el patrimonio. Lo importante para estimar el flujo de caja libre es el cambio de este capital invertido, que es lo que se denomina la inversión neta. Por supuesto, estas son las inversiones que se deben realizar para que la empresa siga operando. Por otro lado, una cifra que describe en forma correcta la utilidad de la empresa sin considerar el endeudamiento es el NOPAT, que es la utilidad operativa, EBIT por su acrónimo en inglés, Earnings Before Interest and Taxes, después de impuestos. Entonces, procedemos a hacer este cálculo. Buscamos la utilidad operativa y la calculamos después de impuestos. Esta es la utilidad operativa después de impuestos. El flujo de caja libre simplemente es la diferencia entre la utilidad operativa después de impuestos y la inversión neta. Tenemos entonces que para esta empresa hipotética el flujo de caja libre, calculado de la forma explicada, nos da 535. Una forma tal vez más simple de calcular
el flujo de efectivo es utilizar, perdón, el flujo de caja libre es utilizar el flujo de efectivo. Es simplemente, en este caso, la suma de los efectivos de operación más los efectivos de inversión. Perdón, lo voy a separar en la celda. Más el efectivo de inversión. Y dado que en este flujo de operación están descontados los intereses, hay que sumárselos, pero después de impuestos. Entonces buscamos dónde están los intereses. Están aquí. Los ponemos negativos porque aquí están restando y los multiplicamos por 1 menos t para estimarlos después de impuestos. ¿Ok? Si sumamos estos valores, encontramos la misma cifra previa de 535. Y una tercera forma de calcularlo, que es tal vez la más conocida, es usar unas cifras combinadas de la operación, perdón, del estado de resultados, al que lo corregimos sumándole la depreciación del periodo. Recuerden que la depreciación no es un flujo real, es un flujo contable. Como le hemos restado el interés en la utilidad después de impuestos, se lo volvemos a sumar. Ya lo habíamos calculado. Y le restamos, en este caso, la inversión en capital de trabajo neto operativo. Esa inversión en capital de trabajo neto operativo está estimada de varias maneras, pero una forma fácil de hacerlo es trayendo las cuentas del capital de trabajo en el flujo efectivo. Lo mismo que el cambio en activos fijos que vemos del flujo efectivo. Este de acá. Si sumamos estos valores, y lo hicimos correctamente, deberíamos obtener una cifra similar a las anteriores. Como vemos, las tres cifras coinciden y es prueba clara de que el flujo de caja libre es una cifra relevante que describe en forma apropiada cuál es el efectivo disponible para la empresa después de sus operaciones, producto de sus operaciones. Por supuesto, este flujo de caja libre es la base de la valoración de empresas, es lo que se estima para aplicar el modelo de flujo de caja descontado cuando uno va a valorar una empresa o un proyecto. De forma complementaria, el flujo de caja del accionista, un flujo derivado del flujo de caja libre, también es relevante porque es el dinero que pueden recibir los accionistas y hay varias formas de hallarlo, pero arrancamos con una derivación del flujo de caja libre. El flujo de caja del accionista es igual al flujo de caja libre más los cambios en la deuda neta. Vamos a ver si ya los calculamos en la parte superior. No los tenemos, pero simplemente lo calculamos aquí como diferencia, este cambio en la deuda neta. Y le restamos el interés después de impuestos. ¿Por qué se lo restamos? Porque recuerden que el flujo de caja del accionista representa el dinero disponible para los accionistas. Y los accionistas deben pagar primero la deuda, o por supuesto la reciben cuando se endeudan, y pagar sus intereses. Por lo tanto, la diferencia entre el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista es el servicio de la deuda. Este valor nos da 237 para el accionista y llegamos aquí a la forma más sencilla de calcular el flujo de caja del accionista, que es simplemente la utilidad después de impuestos. La traemos de aquí, que ya la tenemos, menos el cambio en el patrimonio. El cambio en el patrimonio, vamos a estimarlo. Tenemos el patrimonio acá, del periodo actual, menos el periodo anterior,
negado. Tenemos ese valor y si lo sumamos, obtenemos nuevamente 237. Encontramos que hay consistencia en esta forma de cálculo y el flujo de caja del accionista es relevante también en los modelos de flujo de caja descontada porque utilizamos el flujo de caja del accionista descontado a la tasa del accionista para hallar el valor de mercado del patrimonio. Terminamos aquí esta breve explicación de las cifras relevantes.